¿Qué tal están? Mientras toda Europa se rendía ante la razón matemática de Descartes, un profesor napolitano, casi ignorado en vida, se atrevió a decir algo que sonaba herético para su tiempo, que la verdadera ciencia no está en los números, sino en la historia que los hombres han hecho con sus propias manos. Ese hombre, Giambattista Vico, murió pobre y prácticamente ignorado fuera de Nápoles. 2 siglos después, Hegel, Marx, Comte, Croce, Isaiah Berlin y Gadamer lo reconocerían como uno de los pensadores más adelantados a su época que ha dado la filosofía occidental. En este sentido, conviene comenzar por una introducción biográfica e intelectual. Giambattista Vico nació en Nápoles en 1668, hijo de un librero y de la hija de un carrocero, en el seno de una familia humilde que, sin embargo, le dio acceso temprano al mundo de los libros. Su infancia estuvo marcada por un episodio dramático. A los 8 años sufrió una grave caída que le fracturó el cráneo y los médicos llegaron a pronosticar que no sobreviviría o que, de hacerlo, quedaría con secuelas mentales irreversibles. Contra todo pronóstico, Vico se recuperó sin daños físicos aparentes, aunque él mismo, ya adulto, atribuiría a ese episodio cierta inclinación temprana hacia la melancolía y la introspección. Se formó de manera relativamente autodidacta, alternando estudios de derecho con lecturas apasionadas de los clásicos grecolatinos, de la retórica, de la filología y de la filosofía. Esta formación ecléctica, lejos de los circuitos más prestigiosos de la Europa ilustrada, resultaría decisiva. Vico nunca perteneció del todo a ninguna escuela filosófica establecida y esa marginalidad relativa, lejos de limitarlo, le permitió desarrollar un pensamiento original que no encajaba en las categorías dominantes de su tiempo. En 1699 obtuvo la cátedra de retórica en la Universidad de Nápoles, un puesto modesto y mal remunerado que ocuparía durante casi 4 décadas y que le obligó a complementar sus ingresos con clases particulares y encargos diversos. Esta posición periférica dentro del mundo académico napolitano, lejos de las grandes cortes y academias europeas, es clave para entender tanto las limitaciones materiales de su vida como la independencia intelectual de su obra. Nápoles, en ese momento, era una ciudad con una intensa vida cultural situada en el cruce de influencias españolas, austríacas y propiamente italianas, y atravesada por los debates entre el pensamiento escolástico tradicional, el racionalismo cartesiano en auge y las corrientes humanistas del Renacimiento tardío. En ese ambiente, Vico fue madurando una idea que le distanciaría cada vez más del pensamiento dominante: la convicción de que el modelo matemático y racionalista, con su pretensión de aplicarse a todo conocimiento humano, era radicalmente insuficiente para comprender la historia, la sociedad, el lenguaje y la cultura. Vico murió en Nápoles el 23 de enero de 1744, a los 75 años, sin haber visto reconocida en vida la magnitud de su aportación. Su verdadero triunfo intelectual llegaría de forma casi paradójica generaciones después de su muerte. También hay que señalar que, en cuanto al contexto filosófico, gravita la sombra de Descartes. Para entender a Vico es imprescindible entender contra qué escribía. El pensamiento europeo de finales del siglo XVIII estaba dominado por el cartesianismo, la filosofía que René Descartes había construido sobre 3 pilares fundamentales: la infalibilidad de la razón cuando opera de manera metódica, la primacía del modelo matemático como paradigma de todo conocimiento verdadero, y una tríada de criterios: claridad, distinción y evidencia como garantía última de verdad. Descartes había desarrollado este sistema como respuesta al escepticismo que amenazaba con paralizar el pensamiento europeo tras la crisis religiosa y científica del Renacimiento tardío. Su propuesta era, en cierto sentido, un intento de blindar el conocimiento humano frente a la duda radical. Vico, sin embargo, observó que ese modelo, por más eficaz que resultara para las matemáticas y la física, fracasaba estrepitosamente al intentar explicar el mundo humano. La historia, el derecho, el lenguaje, el mito, la poesía. Su primer gran ataque explícito al cartesianismo se encuentra en una obra breve pero decisiva,
De Nostri Temporis Studiorum Ratione, sobre el método de los estudios de nuestro tiempo, de 1708, donde defendía que el método crítico cartesiano, útil para las ciencias naturales, resultaba pedagógicamente empobrecedor cuando se aplicaba de forma exclusiva a la formación humana, dejando de lado la retórica, la memoria, la imaginación y el sentido común como facultades igualmente valiosas. Este desacuerdo, de fondo, se fue radicalizando con los años hasta convertirse en el eje de toda su obra madura. Si Descartes había buscado la verdad en la evidencia racional pura, Vico la buscaría en otro lugar completamente distinto, en lo que los seres humanos hacen y construyen colectivamente a lo largo del tiempo. En cuanto a las obras principales, pues son las siguientes. La producción de Vico, aunque no extensísima, es densa y evolutiva. Cada obra prepara o refina la siguiente. Las principales en orden cronológico son las siguientes. Sobre el método de los estudios de nuestro tiempo, ya citada, que es de 1708, su primer ataque sistemático al racionalismo cartesiano aplicado a la educación. Otra obra es de la antiquísima sabiduría de los italianos, de Antiquissima Itualorum Sapientia, de 1710, aquí Vico empieza a desarrollar su teoría epistemológica más original. El principio verum factum, lo verdadero y lo hecho, se convierten en algo que explicaremos en detalle más adelante. En cuanto al derecho universal, de 1720-1722, es un ambicioso tratado en el que Vico busca los fundamentos filosóficos e históricos del derecho, anticipando ya muchas de las ideas que después desarrollará en su obra cumbre. Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones. Esta es su obra cumbre. Y es conocida simplemente como la ciencia nueva, para abreviar. Publicada por primera vez en 1725 y sucesivamente corregida y ampliada en dos ediciones posteriores, la llamada Ciencia Nueva segunda de 1730 y la Ciencia Nueva tercera, la versión definitiva de 1744, publicada el mismo año de su muerte. Es sin ninguna duda su obra maestra y el texto por el que se le recuerda fundamentalmente. En cuanto a la autobiografía, que es una vida escrita por él mismo, redactada entre 1725 y 1728, con añadidos posteriores, es un texto singular en el que Vico narra su propia formación intelectual y en el que aparece una de sus frases más citadas, que el verdadero conocimiento consiste en entender por qué las cosas son como son, no simplemente en describir cómo son. Esto revela una profundidad realmente notable. De estas obras, la Ciencia Nueva concentra prácticamente todo lo que hoy entendemos como la filosofía de Vico, por lo que merece una explicación detallada aparte. En este sentido, hay que decir que las ideas fundamentales de la Ciencia Nueva pues, son las siguientes. Bueno, primero hay que decir que está estructurada en varios libros que avanzan de lo más abstracto y metodológico a lo más concreto e histórico. Sus ideas centrales pueden agruparse en 4 grandes bloques, se podría decir. El principio verum factum, solo conocemos verdaderamente lo que hacemos. Ese es probablemente el aporte epistemológico más influyente de Vico. Frente a Descartes, que situaba la certeza en la evidencia racional interna, pienso luego existo, Vico proponía un criterio radicalmente distinto, verum et factum convertuntur. Lo verdadero y lo hecho son convertibles, es decir, solo podemos conocer plenamente aquello que nosotros mismos hemos creado o construido. De este principio se deriva una consecuencia enorme. Dios, que ha creado la naturaleza, es el único que puede conocerla plenamente. Los seres humanos, en cambio, no pueden alcanzar un conocimiento completo del mundo natural, porque no lo han hecho ellos, pero sí pueden conocer con certeza plena el mundo histórico, social, jurídico y lingüístico, porque ese mundo, a diferencia de la naturaleza, es enteramente obra humana. Esta idea invertía la jerarquía cartesiana. Las matemáticas y la física, lejos de ser el modelo supremo de conocimiento, quedaban relegadas a un conocimiento parcial de algo que el hombre no ha creado, mientras que la historia, el derecho y el lenguaje, despreciados por los racionalistas como campos imprecisos, se convertían
en el terreno donde precisamente el conocimiento humano puede alcanzar su máxima certeza. En cuanto a otra idea importante es la sabiduría poética y el redescubrimiento de Homero. Vico dedica una parte sustancial de la ciencia nueva a lo que llama la sabiduría poética, sapienza poética, la forma de pensamiento propia de los pueblos primitivos, anterior al pensamiento abstracto y filosófico. Según Vico, los primeros hombres no pensaban mediante conceptos racionales, sino mediante imágenes, mitos y metáforas. Su mente era esencialmente poética e imaginativa, no lógica. Los mitos, lejos de ser meras fantasías infantiles o alegorías ocultas de verdades filosóficas, como sostenía buena parte de la tradición interpretativa anterior, eran para Vico la forma auténtica y necesaria del conocimiento de las primeras civilizaciones. Esta tesis lleva a Vico a una relectura radical de Homero frente a quienes veían en los poemas homéricos la obra deliberada de un genio individual cargado de sabiduría oculta. Vico, en cambio, defiende que Homero no fue tanto un autor individual como una expresión colectiva del carácter poético de todo un pueblo en una fase determinada de su desarrollo histórico. Esta idea revolucionaria, en su momento, en su tiempo, anticipa de forma sorprendente los debates modernos sobre la autoría oral y colectiva de la épica. Otra de sus ideas fundamentales es el curso y recurso de las naciones, corsi e ricorsi. El núcleo propiamente filosófico-histórico de la obra es la teoría la idea del corso e ricorso histórico, o sea, la idea de que todas las naciones atraviesan un ciclo de desarrollo compuesto por 3 edades sucesivas. Está la edad de los dioses, gobernada por el pensamiento mítico religioso, donde las sociedades se organizan mediante creencias teocráticas y el poder está ligado a lo sagrado. Está también la edad de los héroes, una fase aristocrática en la que dominan los valores del honor, la fuerza y el linaje. Y está la edad de los hombres, marcada por el desarrollo de la razón, las leyes escritas y las instituciones civiles plenamente racionalizadas. Tras la tercera edad, según Vico, las naciones tienden a caer en un proceso de decadencia. La barbarie, por ejemplo, de la reflexión, que él denomina, que las devuelve en cierto modo a un nuevo ciclo. No se trata de una repetición idéntica y mecánica, sino de un movimiento en espiral. Cada recurso retoma elementos del ciclo anterior, pero en un contexto histórico distinto. Esta teoría representa uno de los primeros intentos sistemáticos de la historia del pensamiento occidental por formular leyes generales del desarrollo histórico sin renunciar por ello a la particularidad de cada nación. En cuanto a la providencia y el sentido común de las naciones, pues Vico, hombre profundamente religioso, no entendía este proceso histórico como algo puramente inmanente o mecánico. Sostenía que una providencia divina actúa a través de las acciones humanas, orientando el curso de la historia hacia fines que los propios individuos no persiguen conscientemente. Esta es una de las ideas más originales y menos comprendidas de Vico. Los hombres, al perseguir sus propios intereses particulares, a menudo egoístas o conflictivos, terminan generando, sin proponérselo, instituciones y órdenes sociales que benefician al conjunto de la población, se entiende. Esta noción anticipa de forma sorprendente ideas que después desarrollarían pensadores como Adam Smith en su obra La mano invisible o Hegel con el concepto de la astucia de la razón. Junto a esto, Vico defiende la existencia de un sensus communis, un sentido común compartido por toda la humanidad, que explica por qué, pese a la diversidad de culturas, todas las naciones han desarrollado instituciones estructuralmente similares: religión, matrimonio, sepultura de los muertos, en fases equivalentes de su desarrollo. En cuanto a las influencias que recibió Vico, la originalidad de Vico no surgió de la nada, sino de una síntesis muy personal de tradiciones diversas, muchas de ellas alejadas del racionalismo dominante en su época. En este aspecto hay que hablar de la filosofía antigua. Vico bebió sobre todo de Platón, de quien tomó la idea de una sabiduría antigua y original anterior a la filosofía discursiva, y de la retórica y la tradición ciceroniana, que valoraba
el conocimiento probable y verosímil frente a la certeza matemática, por ejemplo, como algo legítimo y necesario para la vida civil. También fue determinante su lectura de Tácito, historiador cuyo realismo político y atención a las pasiones humanas concretas frente a la abstracción marcó profundamente su método de análisis histórico. De hecho, Vico llegó a proponer una síntesis entre la sabiduría de Platón, la aspiración a lo universal, y la prudencia de Tácito, la atención a lo particular y concreto, como modelo ideal de conocimiento humano. En cuanto a la tradición jurídica romana y medieval, heredó un interés profundo por el derecho como fenómeno histórico y no simplemente abstracto, algo que desarrollaría extensamente en su derecho universal. La escolástica medieval, aunque Vico se distanció de su método, le proporcionó un manejo sofisticado de categorías lógicas y metafísicas que reaparecen, transformadas, eso sí, en su propio sistema filosófico. Se puede decir también que hubo otras influencias y Vico construyó buena parte de su pensamiento en función de sus lecturas, pero también recibió influencias positivas, por ejemplo, de Francis Bacon, cuyo proyecto de una ciencia inductiva y atenta a la experiencia concreta Vico admiraba, y de Hugo Grocio y la tradición del derecho natural, con quienes dialogó críticamente al intentar fundamentar un derecho natural de gentes, basado en la historia común de los pueblos y no en axiomas puramente racionales. También conocía y discutía a Hobbes y a Grocio en lo relativo al estado de naturaleza, oponiéndose a sus visiones, a su juicio, demasiado abstractas del origen de la sociedad civil o del Estado. En conjunto, Vico se situó en una posición filosófica minoritaria en su tiempo, ni plenamente escolástico, ni cartesiano, ni empirista al modo inglés, sino un pensador que buscaba un tercer camino centrado en la historia, el lenguaje y la cultura como objetos de conocimiento legítimo y riguroso. También hay que decir que, en cuanto a la influencia que Vico ejerció después, si en vida fue una figura marginal, su influencia póstuma resultaría extraordinaria, aunque con un notable desfase temporal, ya que su verdadero redescubrimiento no llegó hasta bien entrado el siglo XIX. Por ejemplo, Herder, uno de los precursores del romanticismo alemán, desarrolló ideas notablemente cercanas a las de Vico sobre la diversidad de las culturas y los pueblos, aunque la relación directa entre ambos sigue siendo objeto de discusión y de debate entre los especialistas. Además, también Hegel encontró en la teoría del curso histórico de Vico una de las primeras formulaciones de lo que después sería su propia dialéctica histórica, la idea de que la historia avanza mediante un proceso necesario, aunque no lineal, en el que las acciones particulares de los individuos convergen en un sentido universal que los supera, que los trasciende, se podría decir. En cuanto a Karl Marx, en una nota a pie de página del Capital reconoció explícitamente el interés de la propuesta vickiana de tratar la historia humana como objeto de una ciencia rigurosa, del mismo modo en que, por ejemplo, las ciencias naturales estudian la naturaleza, una idea que resonaba con el propio proyecto marxista de una ciencia de la historia. También se puede pensar en Augusto Comte, padre del positivismo y de la sociología moderna, que es considerado por buena parte de la historiografía filosófica como heredero, consciente o no, del intento vickiano de establecer leyes generales del desarrollo de las sociedades humanas. También Benedetto Croce, filósofo italiano de principios del siglo XX, fue decisivo para el redescubrimiento moderno de Vico, dedicándole estudios que contribuyeron a rescatarlo del semiolvido y a situarlo como fundador de la moderna filosofía de la historia y precursor del historicismo también. Respecto a Isaiah Berlin, ya en el siglo XX realizó un reconocimiento explícito y muy influyente de la obra de Vico, viéndolo como el auténtico descubridor de la idea de pluralidad de las culturas, cada una con su propia lógica interna, como es natural, irreductible a un patrón universal único, una intuición central